Vamos a otro tema. Mientras Chile comienza a flexibilizar las medidas sanitarias debido a la disminución de contagios por el COVID-19, en Shanghái se reporta un nuevo brote y se ordenan un estricto confinamiento tras registrar este martes 7 personas muertas por coronavirus. Queremos analizar la evolución de la pandemia. Vamos a conversar para esto con Alexis Calergis, él es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Felicitaciones por su programa y saludos a la audiencia que nos escucha. Doctor, no queremos dejar de hablar de esto porque lo he leído a usted y a varios especialistas que siguen alertando y dicen, ojo, la pandemia no ha terminado. Omicron 2, en este caso, está haciendo lo suyo, lo estamos viendo en Shanghái, por ejemplo. Pero también he leído encuestas, estudios, por ejemplo, en la población estadounidense, que da cuenta de que en los ciudadanos sí hay como una intención de dar por superada la pandemia, que muchos la están gripalizando y que básicamente se está bajando la guardia. ¿Cómo ve usted este fenómeno en Chile? ¿Cómo siente que estamos viviendo la pandemia hoy? Bueno, siento que es absolutamente entendible el hecho de que después de 2 años de una situación bastante compleja desde el punto de vista de la salud, haya cierto cansancio, cierta fatiga pandémica a raíz de todas las restricciones que impone esta situación que causa un nuevo agente infeccioso como el coronavirus. Pero hemos visto que gracias al trabajo de la ciencia y de Chile hemos estado contribuyendo activamente a ese trabajo. Contamos con vacunas las cuales han demostrado ser seguras y efectivas para prevenir al menos los casos de enfermedad más graves que causa este virus. En la medida que avancemos con la vacunación, en la medida que logremos generar inmunidad poblacional, como se ha ido logrando, vamos a observar que la circulación viral va a ir disminuyendo y vamos a entrar en un fenómeno más bien endémico, como ocurre con otros virus que nos afectan permanentemente, como influenza, virus sincicial, etc. ¿Cuándo un país, o yo no sé si esto tiene que ser global, aquí lo desconozco, empieza a tratar una pandemia como una endemia, que es lo que usted dice? En el fondo, todos los años está el virus de la influenza, todos los años nos vacunamos, esto es una endemia, pero hoy día estamos en una situación pandémica. ¿Cuándo un país evalúa el empezar a tratar esta enfermedad de una manera distinta? Bueno, hemos visto que cada país ha tenido sus decisiones. Han habido decisiones que han sido más acertadas que otras. Yo creo que en Chile se ha conjugado bien, por una parte, un esfuerzo en la vacunación, que hemos visto que tiene un efecto favorable, y además la cultura y la manera como nuestra ciudadanía ha incorporado las medidas de restricción, como por ejemplo el uso de mascarilla, distanciamiento físico, etcétera. Yo creo que en Chile se ha hecho, nuestra ciudadanía ha dado un ejemplo de disciplina al respecto. Creo que en la medida que el virus disminuye la circulación, en la medida que hay una menor aparición de variantes virales, podríamos ir acercándonos a un concepto más de una endemia. Pero hoy en día lo cierto es que el virus sigue presente. Vemos situaciones como la que está ocurriendo en China que son de preocupación y por lo tanto, y tenemos todavía lamentables fallecimientos a raíz de este virus. Por lo tanto, todavía estamos en una situación que yo definiría pandémica, con aparición de nuevas variantes que están siendo seguidas permanentemente y a las cuales sin duda hay que estudiar y observar, porque tuvimos, después de la cepa original del virus, una serie de variantes, gamma, delta, omicron 1, omicron 2, que han puesto en dificultades a algunos sistemas de salud, como está ocurriendo hoy día, por ejemplo, en China. Ahora, ¿qué tan clave es la respuesta que tenga la ciudadanía, sobre todo en el tema de la vacunación? Ya se está hablando, doctor, de una 5ª vacuna. Esto, yo a usted se lo vengo escuchando hace tiempo, muchos expertos, probablemente vamos a tener que llegar al punto de vacunarnos periódicamente hasta que, no sé, exista una vacuna que derrote al virus, pero eso todavía no pareciera estar muy cerca. Al mismo tiempo se constata que ha habido cierto relajo, todavía tenemos personas rezagadas en una sociedad que, claro, ha vivido 2 años súper intensos. Entonces, ¿cómo ve usted esta proyección de la 5ª vacuna y la necesidad
de que la gente siga respondiendo a los niveles que ha respondido hasta ahora, para que esto esté más o menos controlado como está hoy día? Bueno, en general depende del agente microbiano el virus que causa la enfermedad. Hay otros virus que requieren vacunación frecuente y permanente. Por ejemplo, virus influenza es un ejemplo donde observamos que es necesario vacunar año a año. Y hemos visto que con el coronavirus, con esta altísima circulación viral y con la muy frecuente aparición de variantes, ha sido necesario ir reforzando la inmunidad. Nosotros, usted sabe, iniciamos estudios científicos clínicos el año 2020, fuimos parte del desarrollo de al menos una vacuna, que es la vacuna con virus inactivado, pero también nos dimos cuenta que si bien 2 dosis de esa vacuna generaban inmunidad celular, inmunidad mediada por anticuerpos, luego de 6 meses después de la primera dosis vimos que la inmunidad decaía y eso se condijo con una disminución en la efectividad de la vacuna, lo que hizo necesario el primer refuerzo. Y tempranamente el 2021 informamos y alertamos de la importancia de poder contar con dosis de refuerzo. Y la ventaja que tiene una dosis de refuerzo es que no solamente genera un mayor número de anticuerpos y células que neutralizan al virus, sino que además tiene la capacidad de aumentar y mantener constante la efectividad de la vacuna, especialmente en medio de circulación de variantes. Por lo tanto, el hecho de recibir el esquema completo de vacunación y las respectivas dosis de refuerzo es muy importante y nuestro país ha dado un ejemplo al respecto. Además, tenemos una tasa de cobertura sobre el 90% para el esquema inicial y tasas que van creciendo en términos de dosis de refuerzo. Yeah. Ahora, es preocupante la disminución en la velocidad de vacunación que está ocurriendo hoy en día. Yo creo que tenemos que insistir en que la pandemia no se ha acabado, nos acercamos al invierno, menores temperaturas promueven justamente el contagio y llegar bien vacunados, bien inmunizados al invierno que estamos prontos a experimentar es la mejor manera de proteger nuestra salud contra este virus. ¿Va a ser necesaria la 5ª dosis entonces? Lo más probable es que tengamos un seguimiento en el tiempo de dosis que se podrían ir distanciando en el tiempo. Los que nos vacunamos año a año con influenza sabemos, ¿verdad?, que hemos recibido varias dosis de vacuna de influenza. También es importante, Carla, es fundamental ir actualizando las formulaciones de las vacunas. Es decir, es importante que la vacunación, la tecnología, se vaya perfeccionando por el medio de la incorporación en la formulación de las nuevas variantes. Estamos nosotros pronto a iniciar un estudio acá en Chile sobre una vacuna hecha en base a Omicron y también esperamos generar una vacuna, ser parte de la investigación en torno a una vacuna que incluya 3 variantes, la original, la cepa original, Delta y Omicron, a fin de poder conferir una inmunidad más completa contra el coronavirus. Doctor, ¿dónde puede estar la explicación, a lo mejor en las variantes, mientras lo escucho, de que en Shanghái, por ejemplo, hoy día se esté dando la situación que se da, con estos confinamientos bien estrictos que ha hecho que la ciudadanía de alguna manera empiece a rebelarse, también tiene una fatiga pandémica, me imagino, importante, pero han tenido un nuevo brote, allá han sido mucho más estrictos que acá, si nosotros hemos sido estrictos, bueno, los chinos, ¿para qué decir? Y así todos están teniendo este brote que los tiene muy alerta. Primero, ¿algo así podría pasar en Chile? Y segundo, ¿cómo se explica? Entiendo que aquí la subvariante o este Omicron 2, BA2, podría estar haciendo lo suyo, ¿no? No sé si las vacunas han llegado a ser tan refinadas que puedan también prever ese tipo de variante. Bueno, hay que estudiar en cada caso, cada variante, de qué manera la inmunidad que genera la vacuna es capaz de neutralizar las variantes. Nosotros hemos estudiado hasta Omicron y hemos visto un cierto nivel de protección y ese nivel de protección se ha reflejado en un efecto poblacional como hemos observado en nuestro país. En algunos países, lamentablemente, la tasa de vacunación no es tan alta. En algunas regiones de Asia, efectivamente, en algunas ciudades, los niveles de vacunación lamentablemente no son muy altos. Y esas bajas en la vacunación, por supuesto, genera
primero, que la persona no vacunada sea más susceptible a infectarse y a enfermarse. Y además de eso está el factor de el nivel de protección que una persona vacunada tiene, no lo tiene una persona que no ha recibido la vacuna. Por lo tanto, la tasa de vacunación es un elemento central y lamentablemente, como le digo, en algunas regiones del planeta sigue habiendo estas diferencias en los niveles de vacunación que no solamente hace que esas personas estén más susceptibles a enfermarse, sino que también son fuente para la aparición de nuevas variantes que se pueden diseminar. Y por eso es que tenemos que avanzar en promover una vacunación equitativa que no solamente depende de la disponibilidad de las vacunas, sino que también de un mensaje de comunicación de riesgo bien fuerte para evitar situaciones como las que se están dando en algunos países asiáticos. Sí, doctor, ¿usted cómo siente que se está llevando adelante la pandemia? Hay quienes alertan que se ha bajado la comunicación de riesgo. Ha habido incluso algunos roces en las declaraciones entre el anterior ministro de Salud versus la ministra actual, incluso por algunas cifras que no se habrían entregado bien. ¿Usted siente que ha bajado la comunicación de riesgo que fue tan relevante y tan criticada también en la gestión anterior, pensando en por qué se ha ido a lo mejor poniendo más lenta la intención de las personas de vacunarse? Bueno, Carla, yo creo que estamos viviendo un momento favorable, que tenemos que aprovecharlo en el sentido de que hemos visto una baja en el número de casos. Tenemos a una población muy bien inmunizada, muy bien protegida, y por lo tanto hay que insistir en la importancia de seguir tomando medidas, seguir avanzando con la vacunación, básicamente por tres razones. Primero, porque hay todavía variantes presentes en el planeta que eventualmente podrían llegar a Chile a causa de nuevos rebrotes. Segundo, estamos avanzando hacia el invierno y durante el invierno normalmente los contagios aumentan. Y tercero, vamos a estar expuestos en el invierno no solamente a el coronavirus, sino que a otros virus respiratorios como influenza, el virus sincicial, el adenovirus, etcétera, que también se pueden prevenir por medio de evitar el contagio y algunos de ellos, como el caso de influenza, por medio de la vacunación. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir en la comunicación de la importancia de las medidas, la comunicación de la importancia de la vacunación y tratar de que el mensaje esté permanentemente instalado en la discusión desde no solo la autoridad sanitaria, sino que también desde la ciencia, desde las sociedades científicas y médicas. Yo creo que es importante que este mensaje se mantenga, porque este buen momento que estamos viviendo ahora, la idea es que perdure, y la manera de hacerlo perdurar es con medidas sanitarias que incluyen la vacunación. Y, por ejemplo, me pareció muy positivo que se mantuviera el uso de mascarilla en recintos cerrados y en lugares abiertos donde no haya distanciamiento físico. Bien, pues a no bajar la guardia, siempre lo decimos, también es la intención de hacer estas entrevistas, de seguir recordando que estamos todavía en medio de una pandemia, que esto no se ha acabado, que hay variantes que nos amenazan y que hay que vacunarse, que al final ha sido la gran herramienta, la gran clave, además de otras medidas de autocuidado, tal como usted señala. Doctor Kalergis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carla. Y un punto que no tocamos, que es fundamental, la vacunación infantil. Chile también ha sido líder en la vacunación infantil y los datos, los resultados científicos que se han obtenido en nuestro país han permitido la vacunación en otros países, como por ejemplo Brasil. Y hoy día contamos justamente también con vacunas para niños y niñas, y eso también los protege para su vida social, su ida al colegio, al jardín, etcétera. Así que también hay que insistir en ese elemento de protección que son las vacunas para la población pediátrica. Absolutamente. Sí, muchas gracias, Carla, por el espacio. Gracias a usted, doctor. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Nos vemos. Hasta luego.